El día de hoy vamos a pensar sobre el padre. Normalmente como que hablamos de todo y realmente como que el padre pues no sale. Creo que es esta figura fuerte e impuesta y sin sentimientos validados, ¿no? Porque tenemos muy estigmatizado que si no está el papá, entonces no va a entrar toda la crianza de parte de una figura paterna. O si no está el papá como persona, entonces no va a entrar todo lo demás. Pero sí creo que viene desde el punto en el que estamos en una sociedad en la que el papá es muy ausente. Y que ya no se le reclama al varón ocupar un lugar de monolito, sino un lugar de persona que tiene hambre, que tiene frío, que tiene cariño por dar, que tiene ejemplo por dar, que tiene disposición y deseo. Yo creo que desde el psicoanálisis también se ha llegado a ver así, como que el padre es el que debe abrazar a la mamá, que a la vez la mamá es el que va a abrazar al bebé, ¿no? O sea, el papá tiene que como que abrazar todo, ¿no? No hay contacto a lo mejor directo con el bebé. Cuando se va de la casa, los papás, yo también es algo que he escuchado mucho, empiezan a construir una relación nueva con los hijos, porque al final la otra no era una relación real. Ahorita que llegue tu papá, ¿no? Y entonces ya llegó, ya lo acusaste, y entonces ya a lo mejor él traía toda la intención de llegar y jugar con sus hijos, y entonces ya no, ya tiene que poner cara de enojado. Bienvenidos a Freud en Pantuflas. El día de hoy vamos a pensar sobre el padre, sobre cuál es el rol que vive en nuestra sociedad en México y cuál es el rol que vive en nuestra cabeza, cuál es la función que ocupa en nuestras casas, en la crianza de los niños y en la vida interna de nuestra psique. Adelante, Paulina. Yo creo que este tema es bastante interesante porque normalmente como que hablamos de todo, o sea, como que salen miles de temas y realmente como que el padre pues no sale, ¿no? O sea, ya hablamos también de la mamá, de las mascotas, del amor, del desamor, de la repetición, y el papá pues ahí está, ¿no? Entonces pues debe de ser también por algo, ¿no? Yo creo que es esta figura fuerte e impuesta y sin sentimientos validados, ¿no? O sea, es esta figura que no puede llorar, que tiene que trabajar, que ser buen padre es eso, ¿no? O sea, no llegar hasta en la noche y ya los niños dormidos, o sea, siento que tiene mucho esa figura y entonces me parece que es súper, súper interesante que vayamos a abordar este tema para ver también desde qué perspectiva se puede tocar y cómo se puede llegar a abrazar a esta figura, ¿no? Yo creo que el padre está muy castigado, ¿no? En nuestro país, por lo menos. Esa es como la primer emoción que me viene, como un poco devaluado junto a la mamá. O sea, creo que de pronto en una sociedad como tan machista, en donde está tan construida este tema de la masculinidad y del deber ser de los hombres y cómo se deben de comportar y cómo tienen que ser como cabeza de familia y todo lo que lleva a ser cabeza de familia, ¿no? Esta parte de controlar sus emociones, de reprimir sus sentimientos, ¿no? El llanto, el famoso de los hombres no lloran. Creo que no me gustaría ser padre. A mí la verdad es que creo que es difícil, o sea, es difícil mantener ese rol teniendo como todos estos sentimientos, porque probablemente, y no probablemente, y corríjanme por favor, yo creo que sí tienen como esta parte de emociones, pero que las tienen que reprimir, ¿no? Al final somos seres humanos, entonces la diferencia es sexual nada más, ¿no? Pero al final las emociones y las sensaciones y las vivencias y la infancia y todo lo que tenemos, pues lo vivimos a la par, pero al final nosotros sí podemos sacar muchas veces todas estas partes de sentirnos, no sé, con esta necesidad de que quizá nos protejan, y ellos no, pero no sé hasta dónde no tienen esta necesidad de protección también en algún punto de la vida, ¿no? ¿Por qué nada más nosotras como mujeres? Yo creo que también algo que he aprendido con la doctora Luz justamente es que para empezar estamos en una sociedad en donde casi no está el papá presente o hay mucha ausencia de esta figura, pero no necesariamente tiene que estar la figura para que se dé como esta crianza como de ambas partes. O sea que ahorita es algo que me gustaría que nos contara un poquito más acerca de eso, porque tenemos muy estigmatizado que si no está el papá, entonces no va a entrar toda la crianza de parte de una figura paterna. O si no está el papá como persona, entonces no va a entrar todo lo demás. Pero sí creo que viene desde el punto en el que estamos en una sociedad en la que el papá es muy ausente. O sea, hay muchísima ausencia de esta persona o de esta figura. O sea, creo que llegan más
personas que no tienen un papá y que nunca lo conocieron o que lo conocieron pero después se fue, que mamá. O sea, creo que desde ahí empieza mucho y también cuestionar de qué chistoso que sea una sociedad más machista, teniendo en cuenta que hay más ausencia de papá que de mamá. Ujú. Sí, normalmente el foco se lo lleva la mamá, ¿no? Y por la mamá pasan todas las cosas, ¿no? Y pareciera en algún punto que el papá puede hacer falta, ¿no? Es como que puede no estar y van a salir bien las cosas, pero realmente es así. O sea, aun cuando se supla esa función paterna, ¿no? O sea, ¿qué efectos puede tener que el papá esté ausente? O sea, el papá real, ¿no? Ujú. Sí, fíjense que me ha sucedido en la clínica que de pronto, por ejemplo, un paciente no quería hablar de su papá, Ujú. porque casi no lo vio, porque casi no estuvo, porque y la mamá trabajaba mucho y el papá no estaba. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué esa mamá escoge un hombre que no va a estar? ¿Y Ujú. por qué ese papá escoge una mujer que sí se va a hacer cargo? Ujú. ¿No? De pronto le digo, ¿cuál fue el mejor regalo que te dio tu papá? No, no me dio ningún regalo. Bueno, primero te dio la vida, Ujú. luego te dio tu nombre, pero el más importante también te dio a tu mamá. Eligió una mujer que se iba a quedar, que iba a trabajar, que se iba a hacer cargo. ¿Y tu mamá qué tipo de hombre escogió? Un sujeto que no estuviera, que le asustara el compromiso o que no sintiera capaz de la tarea o que no tuviera la autorización de ocupar ese sitio. Entonces sí me parece que efectivamente hay un lugar en una serie de fenómenos que queremos analizar hoy, que tienen que ver, uno, con el papá concreto, Ujú. ese que consigue una mamá capaz, pero también con el imaginario, como señalabas muy bien. Ujú. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, cuál es el rol que vive un varón en esta sociedad? Y cómo es un rol imposible y cómo es un rol paradójico que de pronto los coloca en un lugar incomodísimo, donde tienen que ser absolutamente capaces de mil cosas Ujú. y no sentir, no experimentar, no quejarse. Creo que las mujeres del siglo XXI, a diferencia del siglo XX, son mujeres que han ocupado mucho más esos roles de ser proveedoras, de ser capaces, sin estar en un reclamo chillón, ¿no? De, es que no está, es que nos abandonó, es que no pudo, es que pobrecito, o sea, en un reclamo chillón, sino realmente parejas que aunque estén separadas tienen buenos acuerdos. Tienen buenos acuerdos y comparten la crianza y que ya no se le reclama al varón ocupar un lugar de monolito, sino un lugar de persona que tiene hambre, que tiene frío, que tiene cariño por dar, que tiene ejemplo por dar, que tiene disposición y deseo, y que no es omnipotente, porque el machismo le reclama al varón una omnipotencia espantosa. Ujú. Esa es una contribución importante del feminismo, que está planteando a un varón que no sea omnipotente, no, sino a un varón humano, cálido, sensible, que esté cerca, con quien nos apoyemos, con quien estemos y a quien apoyar. Me parece que es una ruta vinculante que diluye también el género, ¿no? Diluye el género porque ya ser hombre o ser mujer da lo mismo. Estamos en la tarea, ¿en cuál tarea? En la que queramos, ¿no? Tengo mi pareja mujer o mi pareja hombre y estamos en la tarea de construir la vida. Ya en alguna medida los sectores más formados están construyendo una ruta vincular que organiza una demanda a los varones razonable, lógica y humana. Entonces, pero tienes razón, es terrible. El comando milenario que hay sobre ellos es brutal. Me parece que, sin embargo, la posibilidad de que estas lógicas nuevas trasciendan y se instalen bien pasa por precisamente este tipo de concienciación, de que un varón que es cuidado en sus sentimientos, que es cuidado en su sensibilidad y en su deseo, va a ser una persona que no tenga miedo a comprometerse,
Ujú. ¿Por qué? Porque se sabe lábil y lábil puede vincularse. Pero un sujeto que tiene que ser incólume, monolítico, pues atrás de esa piedra está un conejito tembloroso. Esta parte de reconocer las necesidades, ¿no? También. O sea, que las necesidades no nada más son como el darle su lugar como la cabeza de familia o darle su lugar como el hombre de la casa, sino reconocer como sus necesidades a nivel persona, a nivel sujeto. O sea, que si tiene ganas de un día estar triste, de si un día no salir a trabajar o no ser en una etapa de la vida el proveedor principal de su casa, que también tenga el derecho de hacerlo, ¿no? O sea, creo que es complicado porque pues nos han construido mucho como esta parte de los roles, ¿no? Y sí han cambiado mucho, justo como dices, doctora, pero sí creo que al final sigue habiendo como no sé, a lo mejor como esperar algo de una persona, de un hombre, ¿no? Esperar como que actúe de una forma o que sea responsable de todo, ¿no? O sea, siento que es una carga súper fuerte la que tienen. Sí, estaba pensando ahorita que decías esto, es como si en vez de construir un vínculo con un par, fuera un vínculo filial, como si esperaras un papá. Sí. Y eso es catastrófico para la relación de pareja. ¿Por qué? Porque el varón como la mujer estamos necesitados de un acompañamiento. No son ellos seres omnipotentes, compensadores de todas nuestras desgracias, ¿no? Y me parece que de pronto el matriarcado mexicano ha pagado carísimo tener al margen a los varones. ¿Por qué? Porque efectivamente el 30% o más de la población son criados en familias uniparentales. Entonces es un altísimo número de sujetos que fueron excluidos de su rol, excluidos desde dentro de ellos también, no nada más por el entorno, sino el sujeto que organiza un vínculo, que tiene un bebé y que luego no puede ocupar un lugar ahí, que le teme al bebé, que no sabe vincularse de manera adecuada con el bebé o que no sabe qué hacer con el bebé. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado. Hoy a los niños varones les estamos enseñando a jugar con muñecos y a hacerse cargo y a arrullar y a dar la mamila y los padres jóvenes están haciéndose cargo de sus hijos, cambiando pañales y levantándose en la noche a resolver algunos temas mientras la mamá amamanta y le sacan el aire, le cambian el pañal, le lavan el rincón, van en una operación de aliados. Claro, no quiere decir que no quedan rastros de aquellos lodos de sujetos que no son capaces o que sienten su masculinidad tan lábil que sienten que pararse frente a un fregadero es un atentado contra su genitalidad, ¿no? No vaya a ser que se caiga todo aquello. Porque hacer una labor doméstica atenta contra la masculinidad. Los varones viven sistemáticamente una amenaza sobre su condición de ser varones. El machismo contribuye enormemente a este cuerpo de ideas que los están sistemáticamente amenazando con perder su masculinidad. Y eso es algo que es muy pesado para ellos. Las mujeres no tenemos ese tipo de sufrimiento. Nosotras podemos llorar, podemos quejarnos, podemos hacer cualquier labor en el planeta sin sentir que nuestra feminidad está en peligro. Es un sufrimiento de la masculinidad muy particular. Pero creo que también, o sea, lo que estás diciendo, doctora, es muy importante porque al final se ven a estos papás que abandonan o que no están presentes como él es el culpable, él es el que hizo, pero esto que rescatas de, sí, pero no se le enseñó tampoco. O sea, nunca se le enseñó a esta persona a que también puede llorar, a que también puede ser como amoroso con su hijo y puede estar presente y que eso no atenta contra la masculinidad, porque se ve mucho como el hombre tiene la culpa, el hombre abandonó, el hombre hizo o no hizo. Y en realidad estamos rescatando que, o sea, no necesariamente solamente es la culpa del hombre, porque también hubo atrás alguien que no le enseñó a,
o que ahorita ya le estamos enseñando a los niños, como dices, a que sí se pueden hacer cargo y que eso no significa que no van a ser suficientemente masculinos, porque pues sí, la parte femenina, incluso si trabajas y si haces todo el rol que antes se veía más en los hombres, ahorita está muy aplaudido. Pero en los hombres todavía estamos como luchando incluso en esta parte de también pueden llorar, también pueden sentir, y que eso no los hace menos tampoco. Y también el tema de que un varón que se compromete, que está en su casa, que acompaña a sus hijos, que resuelve, es visto como un sujeto subordinado, como un sujeto que abandonó su ruta en la masculinidad, y es ninguneado hasta en la comedia, ¿no? De que el mandilón y el no sé qué, porque es un sujeto que se compromete con sus hijos, que se compromete con su pareja, que se compromete con el espacio doméstico, y hay una permanente bombardeo contra esa lógica. Realmente está muy bombardeado el rol, y es importante asumir que es un rol que tenemos que proteger, así como protegemos a las mujeres y decimos las mujeres que hacen tanta labor, lo mismo los varones, tenemos que cuidarlos, tenemos que darles reconocimiento en la medida que ellos son capaces de involucrarse, de apoyar, de asumir la responsabilidad, no de ayudar, sino de asumir la responsabilidad de la tarea doméstica o de crianza, ¿no? Uh-huh. Sí, y es súper importante esto, o sea, como qué rol les estamos imponiendo, ¿no? O sea, les impone tan grande, ¿no? Porque, o sea, incluso yo creo que desde el psicoanálisis también se ha llegado a ver así, como que el padre es el que debe abrazar a la mamá, que a la vez la mamá es el que va a abrazar al bebé, ¿no? O sea, el papá tiene que como que abrazar todo, ¿no? No hay contacto a lo mejor directo con el bebé, ¿no? Porque es la mamá la que se tiene que hacer cargo de eso y ya el otro sostiene todo, ¿no? Entonces es como que, bueno, y luego, o sea, ese contacto con el bebé, el que empiece a reconocerlo también, o sea, sí, en un primer momento la mamá, ¿no? Porque aparte provee la leche y todo, pero no limitar esa participación más directa del papá también ahí con el bebé. Ahora, una cosa interesante que hace el psicoanálisis es distinguir entre la persona y el rol. Porque en el psicoanálisis francés en particular se plantea que la función paterna es una función que llega al niño por el discurso de quien lo ha provisto, ¿no? Que lo ha provisto de afecto, de ternura, de calor. Entonces, quien ha cumplido con la función materna de resolver la angustia, el miedo, el hambre, es quien tiene la autoridad para proveer de la función paterna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es esa voz de mamá la que dice: ponte el suéter, da las gracias, pide por favor, comparte con los chiquitos, primero saluda, no te comas así las cosas, límpiate la boca. Esa catarata de mandatos que traemos aquí custodiándonos la vida, que es la catarata que configura a un sujeto salvaje en un sujeto civilizado. ¿No? Es un discurso que sale de la mujer. Sí. Y dice Lacan una cosa muy bonita, dice, el padre entra por boca de la madre. O sea, si la función paterna es poner límites y transmitir la ética, transmitir los códigos, transmitir la empatía, la solidaridad, transmitir las maneras en que nos vinculamos de manera asertiva, esto se transmite a través de la madre, pero no se refiere a la madre como mamá, como una señora, sino aquella persona, ya sea un varón o una mamá o un monje o lo que sea, que pueda criar y proveer. Entonces, aquella persona que tiene autoridad es la que ha servido el alimento, es la que ha provisto, la que se acerca y sana colita de rana, y aquí estoy, duérmete tranquilo, aquí estoy al ladito tuyo. Esa persona, que puede ser hombre o mujer, es la que cumple un rol y gana la autoridad de transmitir la ley, de transmitir la función paterna. No sé si me estoy explicando, ya no son un hombre y una mujer como carne y hueso, sino son funciones psíquicas. Por eso tenías razón, ¿cómo es posible
que haya una familia donde el padre no está presente y sin embargo se construye una personalidad de hijas y hijos que son sujetos de trabajo, de bien, de provecho, que son buenos ciudadanos, buenos hermanos, porque la figura materna está transmitiendo los códigos. Si la figura materna no tiene los códigos introyectados, no los puede transmitir. Entonces, lo curioso es que ese 30% de la población o más que son criados por una madre, son criados por una madre que está diciendo, da las gracias y pide por favor y siéntate derecho y no insultes y dale a los chiquitos, primero pasan los chaparritos y luego los grandes, dale a la abuelita, ponte el suéter. Bueno, es realmente un caudal de información valiosísima. Por eso las mujeres no buscamos el poder político, porque tenemos un poder monumental, políticamente hablando, en la crianza y en la replicación de la civilización misma. Porque si no estuviéramos ahí en ese comando sistemático, el sujeto se hace un psicópata. Por eso es tan importante reproducirnos con deseo de ser madres, porque cuando nace el niño y no tienes interés ni deseo, lo más probable es que se haga un psicópata y que tenga un perfil que no le venga tan bien a la sociedad. Porque sí es muy cansado transmitir la ley. Muy cansado, es una tarea. Oigan, ya no me dejen hablar tanto. Es que estamos impresionadas, Sí, la verdad. Pero hablando de esto que nos estás diciendo, doctora, la verdad es que me quedo pensando como en esta parte como tan importante del hombre, de este rol que tiene como tan importante, en donde, por ejemplo, cuando falla, ¿no? Un matrimonio, hablando como sí de una relación hombre-mujer, ¿no? De una pareja, falla un matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se va? ¿No? ¿Quién se va siempre? O sea, siempre el que sale de casa, el que tiene que irse, el que abandona como un núcleo familiar es el hombre, ¿no? Generalmente. Entonces, no sé, yo me quedo pensando en lo difícil que debe de ser esta carga, porque no es nada más el rompo un vínculo, ¿no? Se transforma la familia, como se dice ahora, ¿no? Que ya no es tanto nada más concentrarse en el divorcio, sino que es una familia un poco transformada. Pero el que forzosamente, sé que ha cambiado en algunos, pero es realmente un porcentaje chiquititito de que la mamá es la que sale de casa, ¿no? O sea, me quedo pensando como en cómo se sigue ligando con la mamá, ¿no? Esta parte de la representación del padre en la familia sigue estando sumamente ligado con la mamá, con esta transmisión de la que estás hablando, de que la mamá te tiene que dar como esta formación de quién es el papá, porque quizá, como tú dices, Carol, está ausente, ¿no? Entonces te empiezan a hacer como esta creación de a lo mejor el padre que no está presente todo el tiempo, pero es el que tiene introyectado la mamá. Entonces, al final sigue ligado con la mamá, pero a la vez sigue siendo como el más castigado de todos, ¿no? Sí, y por otro lado sí creo que hay una descalificación sistemática de las mujeres a la cabeza de los niños de que lo que yo digo y cuando llegue tu papá no platiques y cómo se margina al varón de la dinámica interna de la familia hace que realmente cuando él llega percibe esa oquedad, porque somos seres muy sensibles, percibe ese núcleo de secrecía que se cierne en la casa en el momento que entra. En vez de que la comunicación sea plena y que cuando el padre entra, él pueda transmitir la ley también y pueda también decir las reglas que creo que pudieran funcionar son estas y ayúdame a pintar la puerta o lo que sea y que haya legitimación de parte del resto de la familia, entre otros de la mamá, a que lo que el papá está aportando sea validado. Porque también el problema es que el padre es sistemáticamente borrado por la palabra femenina, ¿eh? Hay una agresión muy soterrada de madres muy mandoncitas, de que no le digas a tu papá, no le vayas a decir, a tu papá no le platiques, toda esta cosa soterrada, es decir, bajo el manto de un ambiente amable,
En realidad hay una serie de mandatos para no incluir al padre en la intimidad doméstica, en la intimidad de los hijos, y entonces está sistemáticamente marginado. ¿Quién no se va de un ambiente donde está siendo marginado? Es lo saludable. Si yo llego a un lugar y no me hablan, no me miran, no me comparten, pues no tengo ganas de estar ahí. ¿No? No tengo ganas de estar ahí si lo único para lo que llego es para reclamos. Si ya llegó tu papá, ahora sí le voy a decir, ahora sí le voy a decir. Entonces el niño ve al papá como el terror. O sea, el rol que se le asigna al padre también es el rol del monstruo de la película, ¿no? Entonces sí hay una manera en que lo expulsa a la casa. Y tienes razón, son muy pocas las mujeres que abandonan a sus hijos. Hay una impronta muy potente de sentido de responsabilidad femenina. Si tú ves los reclusorios, están llenos de hombres. Los que violentan la ley, los que violentan las normas, son los varones. Los reclusorios femeninos nunca se llenan. Siempre los construyen y luego se los quitan a las mujeres para los hombres, porque ya se llenó el de hombres. Entonces en otro para mujeres. Pero no solo en México, en el mundo, así es. Los varones son los que violentan la norma, son los que abandonan a los hijos. Pero, ¿cómo contribuyen las víctimas a que eso suceda? Uh-huh. Esa es una visión psicoanalítica que no es fácil que nos perdone la sociología y la política, ¿no? ¿Cómo contribuimos a marginar y a expulsar a los varones de la vida familiar? Y es muy importante pensarlo desde ahí, porque la sociología lo que hace es describir el fenómeno. Los varones se van. ¿Por qué se van? Se van a Estados Unidos, 20 millones de mexicanos a mandar dinero desde allá, y nadie les está haciendo la camita y sirviéndoles la sopita caliente. Y mandan más dinero que el que se producía en Pemex cuando Pemex era productivo. Uh-huh. Pero dices, ¿esos son los machos mexicanos? Los que se van a Estados Unidos y mandan lo que ganan para que todos vivamos acá bien, porque meten más dinero que lo que se gana con exportaciones. Y las condiciones en las que viven allá, ¿no? Que son unas condiciones bárbaras. Y dices, son sujetos con un enorme sentido de responsabilidad. Sí. Y no vuelven, ¿no? Aparte viven así su pues vida, es generalmente. Que sí, es que ¿cómo desenganchas a la familia de ese ingreso? Y las mujeres también se están yendo para mandar recursos a su familia. ¿Y cómo desenganchas eso? Es muy difícil. De que no, ya le estamos echando piso a la casa y ya le pusimos reja al corral de las vacas porque siempre se nos estaban saliendo. Y ahora resulta que vamos a sembrar brócolis porque es lo que se está exportando. En todo eso con el dinero que viene de Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que nuevamente lo que están diciendo, o sea, es muy importante porque justamente es, sí, las víctimas también, desde que dijiste la mamá, ¿qué papá está eligiendo? O sea, ¿qué figura también está eligiendo? Porque también la elige, o sea, no nada más es el papá abandonó, sí, pero la mamá también eligió ese papá y también se contribuyó a esto que estás diciendo, que creo que sí es muy importante de el papá no entra. Incluso está el ideal de la mamá es como cómplice de los hijos y el papá de repente va a entrar, pero la que debe de ser cómplice es la mamá y la que debe de estar ahí en secretos y en todo es la mamá. Entonces desde ahí está como la mamá es la que debe de estar muy pegada con los hijos y creo que es una de las cosas que probablemente el feminismo ha implementado y ha cambiado, lo que decías también hace rato, de no está ayudando, es su responsabilidad. Y creo que también por eso es muy importante como que el deseo venga también del padre, o sea, porque considero que si es un padre también que está deseando a un hijo y que también la mamá, o sea, va a ser muchísimo más fácil la participación que le toca de ser nada más papá, o sea, no por una ayuda a la mamá, sino porque está siendo papá y lo desea también, pero creo que involucra mucho el cómo la mujer está dejando que ese papel se juegue y que el papá también entre en el juego y en las reglas y en la casa, o sea, porque creo que todavía vemos mucho esto, o sea, o a mí me ha tocado todavía verlo mucho de, es que la víctima, y la mamá fue la víctima porque el papá abandonó, y es que el papá es el malo porque pues él se fue y dejó sola a la mamá. Pero pues no vemos también la otra parte, no vemos justamente cómo involucró esa víctima en esa, desde la elección, o sea, sin meter
como otras cosas desde la elección del papá. Y también qué puede estar jugándose en la vida del papá, porque pues en una de esas él no se quería ir, en una de esas también le dolió, en una de esas tampoco se le permitió en una separación estar en acuerdos para contribuir a la crianza. Y es curioso, a veces en el divorcio, ese padre juega un rol mucho más floreciente y precioso con los hijos que atiende sin la presencia de la madre. Se vuelve una figura más cercana, más cálida, más intimista y florece como persona y como padre cuando están divorciados. Cosa que cuando están juntos, la mamá acapara todo el rol doméstico y en alguna medida expulsa al padre. Es un asunto difícil de resolver, porque tanto ellos tienen que tener la garra de tomar el poder doméstico, como ellas tienen que tener la aptitud para dejar pasar y dejar ser al otro en el marco de la vida doméstica. Sí, estaba pensando justo en esto, que va un poquito pues relacionado a la cantidad de hombres, por ejemplo, que se suicidan, ¿no? A diferencia de las mujeres, hablando como de estos porcentajes de hombres que hay en la cárcel, ¿no? A comparación de las mujeres, pues es igual, ahí se ve como el reflejo, ¿no? De cómo estamos a nivel sociedad, porque creo que esas sí son cifras a nivel mundial, ¿no? Y es altísimo, no sé el dato exactamente, pero sé que es una diferencia abismal. ¿Y el alcoholismo? Y el alcoholismo. Y obviamente pues todo esto que nos deja pensar pues que pues el sufrimiento psíquico, ¿no? Que debe haber en los hombres, y también pues un poco de responsabilidad de los dos lados, ¿no? A lo mejor esto que decías ahorita de cuando se va de la casa los papás, yo también es algo que he escuchado mucho, que empiezan a construir una relación nueva con los hijos, porque al final la otra no era una relación real, no era una relación construida, hasta manipulada, por ponerle un nombre, ¿no? Por la mamá, ahorita que llegue tu papá, ¿no? Y entonces ya llegó, ya lo acusaste, y entonces ya a lo mejor él traía toda la intención de llegar y jugar con sus hijos, y entonces ya no, ya tiene que poner cara de enojado, ya tiene que llegar y regañar. Y entonces ya a lo mejor cuando no está como este castigo o te voy a acusar cuando llegue, ya se hace una relación real. Entonces creo que se puede lograr un vínculo mejor solos, ¿no? Porque ya es algo que desean las dos partes, tanto el papá con los hijos como los hijos con el papá, porque es una necesidad mutua, que a lo mejor justamente por cómo es nuestra sociedad, por esta ausencia de la que hemos hablado del papá, por tiempo, ¿no? Porque obviamente están como mucho más tiempo fuera de casa, ¿no? Ha cambiado mucho, pero bueno, la realidad es que ahora ya los dos están fuera de casa. Creo que se ha hecho como muy complicada esta parte, pero sí creo que es responsabilidad de todos a nivel sociedad, ¿no? Volver a rescatar como esta parte, o no sé si rescatarla o más bien crearla, ¿no? Porque es algo que no ha pasado. O sea, justamente en esto de darle como un resignificado al padre, ¿no? De darle como más valor y de voltear a ver que tiene una fuerza igual de importante que la madre. Al final nos dieron la vida los dos, no nada más uno. Sí, yo creo que resignificar al padre, lo que estás diciendo, o sea, no es quitarle valor, sino es devolverle humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que, pero es que es como un choque de ideas, ¿no? Yo considero que puede ser aceptar su propia vulnerabilidad, pues también es un acto de amor propio, ¿no? O sea, no es tan sencillo, me parece que por eso es esta revolución que se está como generando, ¿no? Porque pues es que sí estamos en este siglo ya muy avanzado y todo, pero siguen diciendo, ¿no? O sea, no, pues que el papá cambia al bebé y todo esto, y es como, ¿cómo? ¿No? O sea, y lo que decíamos en un episodio, ¿te acuerdas? O sea, no hay cambiadores de bebés en los baños de hombre, ¿no? Entonces también es un tema, esta parte, igual el rol de la madre me parece también fundamental porque justo es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, mi mamá era la que me regañaba, mi papá no regañaba hasta la fecha, creo que nunca me ha regañado, pero yo o sea, la persona a la que yo le tengo miedo y a la que le tuve miedo era mi papá, ¿no? O sea, si salía mal en calificaciones y todo, o sea, a mi mamá no me importaba enseñarle mi boleta, ¿no? Era mi papá. ¿Por qué? Pues porque es lo que te están poniendo ahí, ¿no? Y es curioso porque pobres, ¿no? O sea, sí crean esta figura de monstruo, cuando llegue, ¿no? Cuando llegue de viaje le voy a decir, ¿no? Entonces es como, ¿no?
Y cómo eso mismo, o sea, como niño, lo atas como una mancuerna con la mamá, porque hasta hay memes, ¿no? De que llega el niñito y mamá, encuentra al papá y mi mamá, o sea, pudiendo el papá resolver, ¿no? Sí, O sea, ¿qué es necesitan? totalmente Y mi cierto. mamá, no, y mamá, o sea, todo el tiempo. Entonces, yo soy así, ¿no? Entonces, ese video yo se lo mandé a mi mamá, porque yo soy de esas, ¿no? Y sé que mi papá puede resolver perfectamente, ¿no? Y es completamente capaz, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se le quita como ese valor o esa posibilidad de, de, de poder sentir, ¿no? Porque me parece que también se les ha impuesto esto de no puedes titubear, ¿no? No puedes temblar, o sea, tienes que saberlo, no puedes llorar, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Así cuando dicen, no, y lloró, o sea, un hombre que llore es neta, o sea, es así como visto como un bicho rarísimo, ¿no? Entonces, y lo he visto con pacientes, ¿no? No, y es que hasta lloró con la pelea, y yo, no, pues está perfecto, ¿no? No, pero, o sea, como que no se les permite ni siquiera llorar, o sea, imagínate vivir en esa cárcel, me parece que es completamente triste, porque aparte la sociedad lo hacemos, lo aceptamos y lo seguimos, es recurrente, ¿no? O sea, realmente no hay una puertita que diga, o sea, pues no, o sea, ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Pero al final, pues yo sigo buscando a mi mamá, ¿no? O sea, al final no doy a lo mejor una oportunidad o ya está ahí, ¿no? Implantado. Pues mi hermano intenta también, o sea, cambiar a la niña, ser súper buen papá, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser un buen papá? O sea, simplemente es papá, ¿no? Pero igual es visto como un bicho raro, ¿no? O sea, es como, es muy extraño. Sí, se reduce bastante, ¿no? La figura o el rol de un papá a un proveedor, normalmente, ¿no? O sea, un buen papá normalmente es el buen proveedor, ¿no? Y el que trabaja y el que da dinero y la mamá se hace cargo de lo demás. Ahora, y también sirve como esta figura de chivo expiatorio, ¿no? Porque si salen malas cosas es porque el papá se fue, pero no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué se fue el papá, no? Pues porque no tenía ni participación, solamente daba el dinero. Y en las separaciones también es el más afectado, porque a veces ya ni puede ver a los hijos, le quitan la custodia, normalmente es el que así pasa, ¿no? Pero sí tiene que dar la parte económica, ¿no? Entonces, o sea, toman. Y quisiera tomar otro punto, o sea, me estoy como regresando, pero creo que mencionabas, doctora, algo súper importante, ¿no? Que se transmite la ley, no se impone, no se menciona, se impone, ¿no? Porque yo creo que muchas veces hay una falla también ahí, cuando se trata de imponer y la persona que lo trata de imponer no la tiene, ¿no? O sea, no está bien internalizada esta parte. Sí, realmente no es una imposición, sino es convencer al otro del sentido que tiene para el colectivo. Es decir, convencer al niño de que es por el bien común, por el bien de todos, por la belleza, por la salud. No es porque a mí se me antoja, o no es porque yo quiero, no es porque yo te lo digo. No, es porque esto es saludable, esto es bello, esto es bueno, esto es lo correcto, esto te permite armonizar con todos. Por eso llegamos a tiempo para poder armonizar con todos. La transmisión de la ley pasa, sin duda, por la renuncia al poder. Por decir, no porque lo diga yo, es porque el acuerdo social que hemos hecho es que los niños no andan desnudos por todos lados, por ejemplo. Ponte tus zapatos, no andes así, ponte tu camisa. En fin, porque tienden como pacientes psiquiátricos a perder la ropa, ¿no? Entonces hay que educar al niño a conservar la ropa y estarla ajustando. Nosotros todo el tiempo nos estamos ajustando los anteojos, la ropa, el peinado, suavecito, discretamente, pero es una conciencia enorme y eso son caudales de instructos que nos dieron. Pero tiene razón Paulina cuando dice, mira, vamos a salir de este programa y voy a seguir buscando a mi mamá. Es cierto, son milenios en que los varones salían a buscar el alimento y las mamás, las abuelas y tal, se quedaban haciendo la agricultura, cuidado, porque no estaban así viendo las telenovelas, haciendo la agricultura, haciendo la cerámica, haciendo la tela, haciendo un montón de actividades domésticas y criando a los niños y transmitiendo códigos, ¿para qué? Para que sobrevivan en comunidad.
Porque si tú te dedicas a pelear con el vecino, pues el vecino en algún momento te va a matar. Entonces, cuidado. Cuidado, te lo digo por tu bien. Porque te quiero, porque quiero que sobrevivas. Entonces, los códigos que nos han mandatado y que organizaron la división de las funciones por género, son códigos que están muy enraizados. Y por eso aludimos a la conciencia de la figura paterna, a la conciencia del rol, del valor, de lo significante que es para una familia reconocer que dio la vida, que escogió a esa madre, y ahora hay que voltear y decirle a la mamá, ¿y por qué escogiste a este hombre, no? ¿Por qué elegiste un varón que no podía o que no quería o que tenía un patrón, una historial transgeneracional de abandonos? ¿Qué es lo que pasa entre nosotros que replicamos una familia en la que el varón no tiene lugar? Y que es muy doloroso para ellos también, como bien dices, que la ley los obliga a mandar una provisión, que está bien, es el derecho de los niños, pero que no saben cómo operar con los niños a solas, no saben qué hacer con los niños. ¿Cómo se instrumenta? ¿Por qué? Porque a ellos no los enseñaron con juguetes y con muñequitos. A ver, ahora siéntalo aquí y dile que no se porte mal. Y todo eso que hacemos con las niñas, ¿no? Y ahora ya empiezan a los niños a enseñarles a cocinar en las escuelas. Es una serie de pasos que tenemos que dar para ir rompiendo con lógicas milenarias. Pues justamente ya como conclusión, creo que es el inicio de algo que todavía falta mucho, mucho, ¿no? Por construir. Pero bueno que ya hay un inicio, que eso creo que es importante. Y pues nada, mucho trabajo. Y hay que hacerlo todos, ¿no? O sea, que no se quede como en la plática de, ay, sí, pobres papás, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, creo que hay que empezarlo desde casa, desde amigos, en todos los ambientes donde nos desarrollemos. Y pues ojalá que esto vaya evolucionando cada vez más. Creo que desde nosotras, ¿no? O sea, como decía ahorita Pau, yo voy a salir de aquí y mamá todavía, ¿no? O sea, creo que es una invitación justo a darle lugar al rol de papá que merece, o sea, porque ambos merecen mucho lugar y creo que sí, aún está muy o más alto el lugar de la mamá, y porque justamente, o sea, yo también como que era como mamá más, ¿no? Evidentemente, pero mis papás son separados y, o sea, sí existió una parte en donde él ya en la separación como que incluso era un rol totalmente diferente. Y conmigo, por ejemplo, es un rol muy diferente ahorita que a lo mejor yo ya crecí, me siento incluso más en intimidad con él que con mi mamá, pero porque sí el rol yo identifico totalmente diferente a mi papá en pareja, siendo papá en pareja, que siendo papá divorciado. O sea, porque sí pone reglas, sí pone también la ley, pero también es muy de, ay, cuéntame, ¿qué te pasó? Y es como muy amoroso, que también tiene su historia y también con eso lleva más cosas, pero sí es un rol muy diferente. Y creo que también mucho análisis mío me ha ayudado o me sigue ayudando a resignificar precisamente esto, porque lo decía mucho en el sentido de buscar también un papá que desea, porque creo que al vivir a mi papá separado y saber que nos deseó en su momento, por eso ahorita yo digo como quiero a una pareja que desee también a un hijo, porque si no, probablemente ahí o choquemos y tal vez el papel que él juegue no va a ser tan participativo pues porque nunca lo quiso. Entonces, quizá como esta parte de resignificarlo también entre nosotras, ¿no? O sea, decías como amigos y todo, pero creo que también con nosotras mismas y el papel que, por ejemplo, tú con tu esposo pues lo dejas hacer. Espero hacerlo bien. Pero también con nuestra vida propia, Claro. ¿no? O sea, porque al final eso también se va a ver impactado o sea, nuestro granito Nuestro de granito de arena. arena, claro. Justo, o sea, pensarlo mucho también de nuestro lado, como mujeres, de cómo nosotros contribuimos para que ellos no participen, ¿no? O sea, la responsabilidad que no es totalmente de ellos que no quieran estar, ¿no? Sino que realmente no se les deje estar. Yo creo que abrazar su fragilidad, ¿no? O sea, me parece que eso es clave. Y pues que no son héroes, o sea, que sepan que no tienen que ser héroes, realmente eso es lo que se ha impuesto, pero pues realmente también pueden llorar, pueden decir no sé, pueden no saber qué decisión tomar y tampoco está mal, ¿no? O sea, me parece que eso es clave
digo, lejos de, ¿no? de lo que pase internamente, pero realmente creo que esas son las cosas clave y ya está. Doctora, ¿conclusión? Pues creo que lo que acaba de decir Paulina es fundamental. Tenemos que asumir que la figura paterna es una figura que construimos entre todos, así como hay el Día de la Madre y que se hace un fiestón impresionante, hay una movilización de la cultura hacia esas lógicas, y la movilización que tiene que haber hacia la lógica del padre no tiene que ver con las herramientas, ¿no? Porque ¿qué les regalamos a los papás? Martillos y clavos. Sino también tiene que ver con la posibilidad de construir un vínculo cercano, cálido, tierno, y dar lugar a esa imagen de varón que está cocinando, que está cambiando pañales o que está resolviendo la tarea o que, en fin, pueda ser el interlocutor más importante para uno. Me parece que es un trabajo muy complejo porque va por ellos, pero va por nosotros y porque construyamos un caldo adecuado para que eso suceda. Y pues muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias por escucharnos, ¿no? Gracias por estar aquí, doctora. doctora. Sí, gracias.